Nadie hay como tú, nadie hay como tú, nadie hay como tú, Jesús. Nadie hay como tú, nadie hay como tú, nadie hay como tú, Jesús. Nadie hay como. ¿Qué tal, amigos? Estamos en este nuevo módulo compartiendo con ustedes lo que es la palabra, ¿no? Y ahora vamos a ver un tema interesante que es la lectura orante de la Sagrada Escritura o la lección divina, que normalmente viene sugerida por la Iglesia para compartirla como familia, personalmente, en los grupos parroquiales. Es la Iglesia se reúne, ¿no?, de manera orante, oración, ¿no?, y la palabra, ¿no?, la lectura y la oración. Ahora, esta lectura orante de la palabra de Dios tiene como fundamento lo que nos dice también el texto de San Juan, en el capítulo 15, ¿no? Es decir, el Espíritu les irá enseñando a ustedes aquello que yo les he revelado. O sea, progresivamente el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos entendiendo, comprendiendo, ¿no?, esta palabra revelada por Cristo y cómo ella nos puede hablar por la acción del Espíritu Santo, por la oración con el Espíritu. Puede hablar hoy, puede iluminar hoy nuestra vida, ¿no? Puede iluminar hoy el quehacer de la Iglesia, nuestra actividad, puede acompañarnos en nuestra vida cristiana, ¿no? Entonces, esta lectura orante de la palabra tiene algunos pasos para poder seguir en una reunión, como digo, de grupo parroquial, una reunión con la familia, ¿no?, o de manera personal, ¿no?, hacer la lectura orante, ¿no? Como, por ejemplo, cada día podemos reunirnos para hacer la lectura que sugiera la liturgia, ¿no?, o vísperas a la celebración dominical, reunirnos para compartir la palabra de Dios, pero dentro de esta dinámica de la lección divina, que tiene unas 4 partes señaladas, digamos, por o es la metodología que señala la lección divina, ¿no? Yo voy a tomar ahora, por poner un ejemplo, el texto del ciego de Jericó, ¿no? Ese texto de Marcos que se encuentra en el capítulo 10 y comienza en el versículo 46. Entonces, el primer paso para la lectura orante de la Sagrada Escritura es leer el texto bíblico. Pero hay que leerlo una vez y 2 veces. Entonces, la lectura tiene que ser una lectura atenta, escuchar el texto, una lectura atenta, ¿no? No vamos a leer de manera apresurada, sino pronunciando bien el texto bíblico y haciendo que los oyentes puedan captar el texto y que hay una buena pronunciación del texto, ¿no? Entonces, la primera es la lectura del texto bíblico, ¿no? Y como digo, no es una sola vez, pueden ser 2 veces que se pueda leer el texto, ¿no? Primera una vez y después otra vez de manera pausada, ¿no?, el texto bíblico. Bien, yo voy a leer una sola vez el texto, que es la primera parte de la metodología de la lección divina. Dice: y llegaron a Jericó, y cuando salía Jesús de la ciudad, seguido de sus discípulos y de mucha gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos le reprendían para que se callara, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenle. Llamaron al ciego y le dijeron: ánimo, levántate, te está llamando. El ciego arrojó su manto y dando un salto se acercó a Jesús, que le preguntó:
¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: puedes irte, por tu fe has sido sanado. En aquel momento, el ciego recobró la vista y lo siguió a Jesús por el camino. Entonces, esta es la primera parte de la lección que debe, ¿no? Como debemos estar muy atentos a entender bien el texto, ¿no? Captar bien el texto, ¿no? Escuchar bien el texto, estar muy atentos al texto. Ahora, en un segundo momento, tenemos nosotros la meditación. Entonces, es la lectura y ahora viene la meditación del texto. Para esta meditación del texto, sí es necesario poder estar, digamos, un poquito imbuidos de lo que es el texto, es decir, del contexto, tener alguna orientación a nivel del estudio, de la profundización del texto bíblico. ¿Cómo nos lo puede facilitar algún comentario del texto? ¿No? Si es en el caso de Marcos, hay comentarios bíblicos que nos pueden poner los puntos de la teología de Marcos aquí, en el relato del ciego de Jericó. Ahora, también es importante que haya alguien que dirija la sesión, y quien dirige la sesión pueda dar algunos alcances sobre el texto bíblico. Entonces, de manera que sirve como una guía para ahora meditar el texto, volver al texto, pero detenernos en algunas cosas tan importantes como son la teología del autor, en este caso de Marcos, o algunos signos o símbolos que hay dentro de la lectura. Hemos hablado de esto anteriormente cuando hablábamos de los métodos exegéticos, el método alegórico, el método semiótico, el método narrativo. Entonces, no, el texto bíblico es narración, tiene símbolos también, y el texto bíblico tiene su teología, que vamos a ver porque este texto está dentro del conjunto de los textos de Marcos, dentro de la teología del evangelista, ¿no? Bien, lo primero que tenemos en cuenta es lo siguiente. Voy a hacer una observación. Hemos leído atentamente y nos llama la atención varias cosas. En primer lugar, cuando Jesús salía de la ciudad, seguido por sus discípulos y mucha gente, es el texto que habla del seguimiento. Es decir, Jesús está saliendo de la ciudad y el autor te quiere presentar a Jesús que va junto con gente que le está siguiendo, con discípulos, como lo marca acá, seguido de sus discípulos y de mucha gente. Ahora entra en la escena un mendigo, pero es un mendigo que nos fijamos, no está sentado en el camino, no está dentro del camino, sino que está fuera del camino. Aquí viene la teología del autor. Porque para Marcos es alguien que desarrolla la teología del discipulado, del seguimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque, bueno, sus lectores están pasando por una situación muy especial, están pasando por una pérdida de identidad. Y entonces hay que marcar bien lo que significa ser seguidor de Jesús, tema del seguimiento de Cristo. Entonces, la palabra camino en Marcos no es un camino físico. Lógico, Jesús habría visitado Jericó en varias oportunidades, pero la finalidad del texto, recordemos, no es transmitirte o darte un dato histórico, sino hablarte de quién es Jesús. Entonces, el camino representa aquí el camino del seguimiento de Jesús. Es decir, el ciego está ciego porque no está dentro del camino, porque no está siguiendo al Señor. Entonces, este ciego está fuera del camino. Cuando entre al camino, podrá ver. Ahora que está fuera, está ciego. Y aparte de eso, también está mendigo. O sea, es alguien que carece, ¿no? Alguien que pasa necesidad, pero alguien que no ve.
Seguir a Jesús es ver. Y seguir a Jesús es entrar en la dinámica del camino, en la dinámica del seguimiento. Alguien que no está en ese camino es alguien que no ve. Y entonces es interesante porque ahora él grita, ¿no? Y ese grito es fuerte, ¿no? Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces lo que pide es tener compasión. Ahora, un detalle importante, hay gente que le dice ahí, cállate, ¿no? Es decir, la misma gente, las mismas personas que están alrededor, le reprenden para que se calle, pero él grita más, con más fuerza, Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces, acá hay algo interesante, que en ese camino del ciego, que observa, ¿no?, la posibilidad de ver la multitud, la muchedumbre, la gente, la masa, como lo describe aquí Marcos, puede ser un impedimento para poder seguir a Cristo. Entonces, ¿cuántas voces hay para nosotros? ¿Cuántas voces hay que nos quieren alejar de este seguimiento de Jesús? Entonces, sin embargo, la oración viene reflejada con el grito del ciego. El ciego no se da por vencido, grita con más fuerza. Representa aquí el tema de la oración. La oración debe ser insistente. Debemos de pedir la compasión de Dios para que Él ilumine nuestras tinieblas. Y no te preocupes, insiste en tu oración con fuerza. ¿Por qué? Porque hay que superar las barreras que en la vida encontramos y que los obstáculos que tenemos que nos impiden seguir al Señor. Esto representa la muchedumbre, pero la oración es el grito insistente de Bartimeo. Ahora, cuando Jesús lo escucha, sucede algo interesante. Jesús se detiene y dice, llámenle. Entonces le llamaron y dice, ánimo, levántate, te está llamando. Él arroja el manto, dando un salto, se acerca a Jesús. Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le contesta, que recobre la vista, maestro. Jesús le dice, puedes irte, tu fe te ha sanado. Ahora, tres cosas hay importantes. Primero, la oración debe ser como un grito insistente. El Señor nos va a llamar por nuestro nombre, nos conoce. La pregunta es, ¿qué quieres que haga por ti? Lo que tenemos que pedir al Señor es que nos ayude a ver, a recobrar la vista. De repente hemos perdido la vista. De repente en el camino, en nuestra vida, hemos perdido horizonte. Hemos perdido la capacidad de tomar conciencia de las cosas. Y esto significa oscuridad, tinieblas y ceguera. Algo interesante, cuando uno se acerca a Jesús, para acercarse al Señor, Él deja el manto. El manto representa aquí la seguridad. El manto representa la riqueza. El manto representa algo que implica dejar para acercarnos al Señor. ¿Qué seguridades tenemos en la vida que nos impiden acercarnos al Señor? La gente que nos dice que nos calle, no. El pesimismo que dice que de ninguna manera vamos a cambiar. Las riquezas que nos impiden acercarnos al Señor. ¿Qué seguridades hay que nos impiden ver? ¿Qué cosas nos atan que nos impiden ver? Y después, el salto. El salto implica dinamicidad. El salto de Bartimeo implica ese deseo de pasar de un lado a otro, de recobrar la vista y de dejar la ceguera. Saltar, es decir, el ánimo, la dinamicidad. El salto expresa la vida de alguien que está sentado y que ahora se despierta, quiere vivir, quiere salir de esa situación, pero dejar el manto. Dejar implica dejar las seguridades. Pensar que solamente el Señor nos puede ayudar a cambiar de vida,
a ver en realidad, a vivir en realidad. Entonces, ahora, ¿cómo termina la escena? Cuando recobró la vista, dice acá, al instante recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. ¿Ven? Entonces nos damos cuenta ahora que él puede ver que lo primero que hace es seguir a Jesús por el camino. Ahora ha recobrado la vista y ahora está dentro del seguimiento de Cristo. Ahora está dentro del camino del Señor. Eso es ver. Eso es ver. Entonces, interesante, ¿no? La frase de Jesús también, tu fe te ha salvado. Bueno, ese es el segundo paso en la lección divina. Tratar de meditar, tratar de fijarnos en los detalles, profundizar el texto. Y ahora viene la oración. Por ejemplo, en este momento de oración en que comenzamos a guardar silencio, comenzamos nosotros a estar dentro de este ambiente del Espíritu, ¿qué pediríamos al Señor habiendo meditado, por ejemplo, ya su palabra? Teniendo en cuenta todos estos detalles que hemos dicho, ¿qué le pediríamos? Primero que tenemos que pedirles es que realmente podamos ver, podamos dejar que el Señor nos ayude a dejar las seguridades, que el Señor nos ayude, por ejemplo, a recobrar la vida, el impulso y las ganas por vivir, ¿no? Y que podamos realmente seguirle por el camino. Entonces, Señor, ayúdanos a ver, ayúdanos a entrar dentro de tu seguimiento y ayúdanos a dejar las cosas que nos impiden seguirte en realidad. Señor, ayúdanos a superar las barreras que nos dicen que nunca podemos cambiar, que nunca podemos llegar a ver, que nunca vamos a tomar conciencia de nuestra realidad. Entonces, interesante porque es la oración que viene ahora como tercer punto. Y finalmente tenemos la contemplación de ese texto que ahora lo llevamos a la vida y que el texto meditado, orado, nos puede ahora a iluminar la realidad que estamos viviendo. Pero nos hemos olvidado de un punto importante, porque no se olviden que todos estos pasos, lectura, meditación, el otro paso que es la oración y la contemplación, todo está iluminado por la oración que tenemos que hacer al inicio, invocando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que va a llevar adelante todos estos pasos de la lección divina. Entonces, espero que estos detalles que hemos tenido compartido de los pasos de la lección divina nos puedan ayudar pues para nuestras reuniones de familia o personalmente, o también momentos en los cuales los grupos parroquiales se reúnen para trabajar, para meditar la palabra de Dios, la palabra dominical, ¿no? Entonces creo que eso es importante para las comunidades que se reúnen en torno a la palabra. Recuerden que el Concilio Vaticano II, documento de la Iglesia, nos vuelven otra vez a centrarnos dentro de la reflexión de la palabra de Dios. Muy bien, muchas gracias entonces y espero que estos alcances nos ayuden de vida comunitaria y de manera personal.